came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart, junto a Dave Smith, John Rosenstern, el Dr. David Watts, Lauren Larson, Joseph Larson y nuestro invitado especial hoy, John Muthbuck. ¿Estoy pronunciando su nombre correctamente? Sí, bueno, lo acepto. Necesito un poco más de... El último es más baj, pero está bien. Oh, tiene que hacer gárgaras un poco. Sí, pero asegúrese que nadie esté enfrente de usted cuando lo diga, por favor. Bueno, veo que finalmente usted lo sabe pronunciar muy bien. Sí, señor. Bueno, qué bueno tenerles que... ¿Cómo está la iglesia? Qué bueno tenerle. Gloriosa como debería estar la iglesia en el nombre del Señor. Está de maravilla. Tenemos un espíritu de avivamiento en medio nuestro. El Señor está allá y estoy muy agradecido de que en medio de todas las tinieblas, el Señor de una manera tan maravillosa nos visita cada servicio. Él está allí. Podemos entrar a su presencia y disfrutarlo, así que estamos muy felices. Bueno, quiero hacerle unas cuantas preguntas más, pero quiero mencionar esto antes de olvidar. Mañana es el Bibliatón y esperamos satisfacer lo que tenemos que hacer con Honduras, con este balance, 27,000 Biblias que van a enviarse allí. Pakistán, 37,500 Biblias. Kenia, 12,500. Estén orando al respecto, que es muy, muy importante. No hay nada realmente más importante que la palabra de Dios. Y ahora, John, usted tiene varias iglesias en Holanda, ¿no? Que usted dirige. Sí, señor, mi hermano es el presidente del ministerio y por supuesto tenemos la directiva y todo, pero tenemos 8 iglesias en Holanda y también iglesias en diferentes países en el mundo. Y el ministerio principal, la sede está en Holanda. En La Haya es la ciudad real donde el rey vive, donde el gobierno reside, aunque Ámsterdam es la capital, La Haya es la ciudad donde debemos estar, sí. Bien, muy bien. Y vamos a empezar, Dave, entonces, Efesios capítulo 5, versículo 3, por favor. Pero fornicación y toda inmundicia o codicia no sea nombrada entre vosotros como los santos. Adelante. Ni inmundicia, ni malas palabras, ni bromas no convenientes, Fuera del carácter. sino dádiva de gracias. La protección del creyente en contra de todos estos pecados es la cruz de Cristo y solamente la cruz. Mantener la cruz como el blanco de la fe garantiza la victoria. Gálatas 6:14, y por eso siempre debemos dar gracias a Dios. Nosotros creemos y enseñamos que todo lo que usted mira y ve, estoy tratando de pensar en las palabras correctas, el blanco de su fe debe de ser Cristo y este crucificado, siempre. Y permítame reiterar eso una vez más. Yo creo que esto es el aspecto más importante de la vida para Dios. Es el blanco de su fe. Si el blanco de su fe es Jesucristo y este crucificado, estos problemas no van a levantarse en su vida. Yo creo eso. Usted tendrá victoria en su vida y su corazón. Alguien dice, bueno, pero hermano Swaggart, ¿y cómo voy a hacer esto yo, el blanco de mi fe? ¿Qué tengo que hacer? Vamos a decirlo de la siguiente manera. Si usted estuviese ayunando, y el ayuno es bíblico, si lo hace correctamente, será de bendición y de ayuda a su vida, pero no le dará victoria sobre el pecado. ¿Entiende usted eso? Sé que tenemos algunos que dicen, voy a tener victoria. No, no va a tener victoria sobre el pecado de esa manera. Si fuese así, entonces Jesucristo no tuvo que venir a la cruz a morir en ella. Y entonces, ¿cómo hago la cruz de Cristo el blanco de mi fe? De la misma manera que usted hace con
el ayuno, y sé que, por ejemplo, estaba escuchando recientemente a un predicador en particular que dijo, si tiene un problema, bueno, tome la Santa Cena. Tal vez tenga que tomarla 2 o 3 veces. Creo que así fue que dijeron, ¿no? Tienen eso. Gracias. A ver. Dave no me las rompió. Bueno, lo Mis intenté. lentes. Y dijo, tomen la Santa Cena, dijo la persona, todos los días. Tal vez tenga que tomarla 3 o 4 veces al día. Y nosotros creemos en la Santa Cena, claro que sí. Pero eso no le va a dar victoria a usted sobre el pecado. Entienda esto, que el pecado es el factor más poderoso en la faz de la tierra aparte del Evangelio de Cristo. Y nosotros nos hacen la pregunta, pero ¿y cómo tengo yo fe en Cristo? ¿Cómo hago eso? De la misma manera que usted toma la Santa Cena si la toma, o el ayuno si lo hace, o sea lo que usted haga en esa capacidad. Esas cosas que he mencionado son bíblicas, correctas, son buenas, pero no le darán victoria sobre el pecado, excepto que su fe en Cristo y la cruz esté allí, ¿no? Usted tiene su mente, su corazón centrado en lo que Jesucristo hizo por usted en la cruz del Calvario. Y usted la mantiene allí, esa fe. Y la victoria será suya, victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Es la única manera que se puede obtener la victoria. No es una de varias maneras. No es de que, bueno, eso es lo que enseña Swaggart. No, esto es lo que enseña la Biblia. La palabra de la cruz es para aquellos que se pierden locura, pero para nosotros que somos salvos es el poder de Dios. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? No hay otra solución. De ninguna manera quiero gloriarme excepto en la cruz del Señor Jesucristo, donde fui crucificado al mundo y el mundo para conmigo. Y usted pone su fe exclusivamente en Cristo y la mantiene allí. Y vencerá el poder de las tinieblas. Es la única cosa que va a hacer eso. Algunos de ustedes que nos están viendo ahora mismo tienen problemas en su vida cristiana, en su caminar, algo con lo que han luchado, tal vez el temperamento incontrolable, envidia, celos, malicia, esas cosas en particular, tal vez sean las drogas, tal vez sea la nicotina, tal vez sea la pornografía, tal vez sea el alcohol. La cantidad de cristianos que está luchando con el alcohol le sorprendería. Le sorprendería. Y no debería de ser de ninguna manera, pero es un problema que plaga a la iglesia cristiana, a cristianos, quienes tienen ese problema. ¿Correcto, Sí, caballeros? muchísimo. De hecho, hermano Sagro, usted estaba mencionando también 2 objetos de fe que hubieran sido incorrectos, aunque bíblicos. Tal vez otro punto de vista que podemos ver, que es totalmente lo que queremos que la gente vea, es regresar a la experiencia de salvación y pensar a través del proceso. Cuando vinieron a Cristo, reconocieron que eran pecadores, que Jesús era el Salvador y que no había absolutamente manera de cómo uno se podía salvar a sí mismo. Usted puso su fe en Cristo. Lo que Él hizo, el hecho de que Él murió por usted, llevó sus pecados en la cruz y resucitó. Usted puso su fe en Jesús. El objeto de Ujú. su fe fue Cristo. Y usted entendía, por lo menos hasta cierto extremo, que Él es el Salvador por causa de su muerte por sacrificio. Así que usted puso su fe en Él e inmediatamente la gracia de Dios fue extendida. El hombre, mujer, niña o niño nace de nuevo. Hay una regeneración de esa entidad. El hombre, mujer, niña o niño es puesto en Cristo y el Espíritu Santo comenzó a morar en esa persona. Todo eso fue logrado simplemente poniendo la fe en Jesús y en lo que Él hizo. Y en Colosenses capítulo 2, ¿Y qué hizo él? murió por nuestro pecado, pagó la pena por nuestro pecado. Él expió todo pecado. Correcto. Y Él es el único Salvador, no uno de 4 o 5, no varias maneras de ser salvo. No hay ningún otro nombre dado bajo el cielo por el que los hombres puedan ser salvos. Así que el objeto de la fe de la persona cuando vino a Cristo fue Cristo y su
logro en el Calvario que Él lo hizo Salvador. Entonces ponemos nuestra fe en Él y recibimos la gracia de Dios que nos cambió. Colosenses 2:6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Entonces, la misma manera en como nosotros vivimos para Dios es como continuamos y seguimos cuando venimos a Él. Lo que usted está enseñando y lo que estamos tratando de hacer que la gente pueda ver es que la vida y el vivir no depende de que yo obre para la bendición de Dios. Se trata de que yo reciba libre y gratuitamente la gracia de Dios, y para que esto suceda, mi fe debe estar exclusivamente en Cristo y lo que Él ha hecho, no en mí, no en lo que yo haga, no en mi comunión, no en mi iglesia. Y al mantener nuestra fe en Cristo y lo que Él ha hecho, el Espíritu Santo entonces, que es el que vive en cada creyente lleno del Espíritu, puede transformarnos y comenzar a ayudarnos a exhibir el nuevo hombre, la nueva naturaleza, lo que le pertenece al reino de Dios. Y eso es lo que queremos ver. Eso es, y una vez más, una de las cosas que queremos incluir en todo esto es que Jesús no solo pagó la pena por su pecado en el Calvario. Ese es el requisito para la salvación. Él también llevó la esclavitud, ¿no? Exactamente, Él rompió el poder del pecado y todo agente de pecado que el hombre venga a luchar o contra él que el hombre pueda tener una lucha. Así que usted tiene que aceptar las palabras de Cristo. Cuando Él dijo consumado es, Bueno, la Biblia no enseña una perfección sin pecado, no, pero sí enseña que el pecado no se debe de enseñorear sobre su vida. Y así de eso es, hablamos, ¿no? El pecado se enseñorea en muchos correcto. cristianos. Y no son personas hipócritas, no lo son. Aman a Dios, pero están luchando y no pueden encontrar victoria de la manera como tratan de Así hacerlo. es. Entonces el objeto de fe es simplemente confiar en Cristo para la vida diaria, para la victoria, de la Así misma manera es. como usted confió para Él, para su salvación ¿Qué, inicial. qué tan difícil es eso? No más difícil de lo que fue cuando usted se extendió en fe para ser salvo. Pero la batalla continúa en cuanto a la atracción de confiar en otras cosas. Usted mencionó dos actividades bíblicas que son buenas y correctas, y Pablo dijo en Romanos 7 que él fue engañado por eso, por aquello que era bueno. Tenemos que tener cuidado de no sustituir lo mejor, que es Cristo y el crucificado, por aquello que es bueno. Cuando el mandamiento llegó, el pecado revivió y yo morí. O puede guardar Así sus es. fuerzas de voluntad por su fuerza y poder. Y él pensó que era su responsabilidad hacerlo, sin darse cuenta que el Así nuevo es. pacto provee al creyente la gracia, un fluir de gracia, la obra del Espíritu Santo, que está disponible para ayudarnos a vivir esta vida cristiana. Ahora, el cristianismo se convierte en Filipenses 2:13, es Dios el que obra en nosotros ambos el querer, que es el deseo, y el Ujú. poder para hacer su buena voluntad, Eso el es. querer y el hacer. Así que eso es lo que el cristianismo debe ser, es una obra sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas como resultado de un objeto correcto de fe. ¿Cuántas iglesias hoy día predican la cruz? Yo creo que hay más de las que solía haber. Creo que la religión ha jugado un gran papel y escuché al hermano Masbach, ¿lo dije bien? Decirlo en su país. Muchas iglesias que existen allí han recurrido al legalismo, y creo que tratar de vivir para Dios en nuestras habilidades han provisto un reglamento religioso que ha fallado, y el liberalismo es el resultado del fracaso de la religión en muchos de los casos. Bueno, la religión siempre falla. Pero lo bueno de todo esto es, hermano Swagger, que cuando la gente comienza a ver que lo que han estado tratando de hacer para vivir para Dios no está funcionando, abre el potencial de escuchar lo que usted está diciendo, escuchar lo que estamos tratando de enseñar, y eso es que la gracia de Dios realmente es el poder para el cristiano, y eso no se puede ganar, pues por gracia sois salvos mediante la agencia de la fe.
Pero la mayoría de las personas hacen lo que hacen pensando que eso les va a traer algún tipo de victoria, y como usted dijo, no es así. Pero la posición que toman es que, bueno, yo voy a hacer más de eso o de aquello y sé que va a funcionarme, ¿no? Lo que sucedió, hermano Swagger, fue esto. Porque a la iglesia se le ha dicho qué hacer durante mucho tiempo y no ha podido lograr lo que se tiene que hacer porque cómo hacer no se ha enseñado. Han reducido o cambiado lo que se tiene que hacer. En el pasado la santidad era esencial, hoy han redefinido la santidad. Lo hemos cambiado de los credos a los hechos, así que no se mide por la vida, sino por lo que usted hace, cómo usted participa en la iglesia, su nivel de participación. Utilizan A eso Utilizan me un refiero, diamante de hace más béisbol de para eso. mostrarle cómo puede llegar usted de primera base a home y utilizan estrategias que vinieron del mundo. Así que no voy a entrar en detalle porque me voy a perder en el asunto, pero me voy, Se han pierden en esas cambiado lo que ideas. se espera porque no han sabido cómo hacer lo que lo que la Biblia dice que debemos hacer. Lo que se dice en estas escrituras no está hablando del estilo de vida, está en contraste en lo que debemos ser, cómo vivimos y cumplimos la justicia de Cristo, haciéndolo por fe en lo que Cristo hizo por nosotros, entendiendo que Él rompió el poder del pecado en la cruz. Si la iglesia no entiende eso, va a tratar de producir algún tipo de justicia y santidad, y al seguir fallando, simplemente seguimos reduciendo el nivel. Bueno, por eso es que sugiero que el medio de santidad, que es un autoesfuerzo por tanto tiempo, cosas externas, lo que hacemos, cómo nos vestimos, lo que no hacemos, eso no va a producir un cambio en el corazón del hombre. Solamente la gracia de Dios y el depender en Cristo cambia el corazón, a donde el hombre cristiano empieza a operar desde su interior de esa manera, pero lo externo se convierte en la prioridad del movimiento pentecostés, el movimiento de santidad durante mucho tiempo. Y y francamente, yo creo que probablemente podemos usar eso un poco hoy día, pero no del esfuerzo de la carne. En lugar, la santidad, la justicia, la verdadera vida del corazón se requiere, y solamente cuando nuestra fe está centrada en Cristo correctamente, encontraremos el poder para vivir la vida cristiana, ¿no? Tenemos una referencia cruzada muy poderosa en las notas Gálatas 6:14. Dios no quiera que yo me gloríe, sino solo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa gloriarse? Significa jactarse. Entonces, si yo vengo a vencer la inmundicia, lascivia, yo no puedo vencer esas cosas de ninguna manera más que en la cruz de Cristo. Así La última es. parte del versículo, porque en el mundo me has crucificado y yo al mundo. Aparte de la cruz en el Señor Jesucristo, yo no me puedo jactar de cómo yo pude deshacerme de esta inmundicia, am, esta lascivia, todo lo que él hizo, la fornicación, todas las actividades que ni siquiera deben nombrarse entre los santos. Pero la única manera de poder vencer esas cosas es por nuestra fe en la cruz de Cristo. Eso es lo que nosotros, si pudiéramos obrar estas cosas por nosotros solos, entonces nos jactaríamos de nosotros mismos, nos jactaríamos de nosotros mismos, Así es. diciendo yo ya averigüé todo, mi sistema hace esto, cumplan con esos pasos, hagan estas cosas. Y ahí es donde yo siento que mucha de la iglesia moderna está. Allí está el blanco de su fe para Ahí está muchos. en hagan estos 7 pasos, estos 12 pasos para poder vencer todas estas situaciones, pero se requiere de, mire, cuando usted es una persona involucrada en este tipo de actividades, se requiere de una obra sobrenatural de Dios para libertarnos de todas estas cosas que están listadas aquí. Tiempo atrás yo levanté un ejemplar del Evangelista Pentecostés, no me parece que ya lo imprimen más, pero decía, si su iglesia no tiene un buen programa de 12 pasos, encuentre una iglesia que lo tenga y únase a ello, porque es la solución para la humanidad. Sí, así es. Hay un gran movimiento llamando celebrar la recuperación. Muchos de esos programas son populares en la iglesia el día de hoy. Tiene razón. El evangelista pentecostal ya no se ha publicado, ya no es una revista y revista imprimida, sino que está en línea nada más. No me he mantenido en contacto con ellos, pero ese tipo de gente dirige a la gente, o ese tipo de compañías dirige a la gente a la psicología y a otros programas, y
Si Cristo hubiera podido salvarse a sí mismo, no hubiéramos tenido que vivir como vivimos. Él no Así hubiera tenido que es, sufrir lo que sufrió si exactamente. pudiéramos averiguar todo esto nosotros solos. Por eso es que todas estas cosas terminan mal y no ayudan a nadie. Una persona tal vez se beneficia si acude a un programa y aprende escritura y pasan tiempo en oración y se alejan de esas otras cosas. Van a tener éxito a corto plazo, pero a largo plazo no creo que va a ser algo sostenible, porque solo se trata de la obra, del esfuerzo. Bueno, tienen un programa distinto para distintos problemas. Sí, Y el Evangelio de Cristo y lo que Jesús hizo en la cruz es una cosa para todo, es la así es. solución para todo. Regresando a su pregunta original, ¿cuántas iglesias ministran la cruz? La mayoría de iglesias que les preocupa predicar la Biblia enseñan la cruz, pero solo para salvación. Y luego recurren a otras cosas para la santificación. Bueno, pero es todo lo que conocen, Dave, no Exactamente, conocen así otra es. cosa. Entonces recurren a otras cosas como lo que hemos estado mencionando, en su mayoría obras, para tratar de vencer problemas en su vida. Bueno, hermano Swagger, qué bueno que el hermano Watts presenta la idea de Celebrate Recovery. Eso sale de la iglesia de Rick Warren. El pastor John Baker empezó ese programa. Ya él falleció, pero la meta del programa era ayudar a los alcohólicos y aquellos que tenían problemas con el alcohol, vencer el poder del alcoholismo, ¿no? Y luego entró en las drogas. Ellos tomaron las bienaventuranzas, los programas de 12 pasos y lo mezclaron todo y trataron de producir algo para que diese esa restauración. Primero, el nombre está equivocado. Nosotros somos libres y eso sucedió en la cruz. El primer problema es que aquellos que entran en esos programas siempre están recobrándose, así como un programa de 12 pasos que de hecho no voy a contar la historia porque la puedo contar. En uno de esos libros, Baker criticó a su esposa porque nosotros hablamos bastante en su programación explicando lo que está mal con el modelo de la vida con propósito y la iglesia con propósito y ese modelo, ¿no? El reto es que dijimos anteriormente que el alcoholismo en las iglesias hoy en día es peor hoy de lo que jamás ha sido y aún más iglesias han adoptado ese programa Celebrate Eso es lo que Recovery. estaba a punto de decir. Entonces, cuando usted va en una dirección equivocada, solamente produce otra adicción y eso es una adicción al programa, pero no resuelve el problema con el que llegó, que es el alcoholismo. Seguimos presentando programas. La psicología realmente es la base de la enseñanza de nueva era. No es de Dios, eso nace de demonios que siempre están detrás de la falsa doctrina. Y la iglesia pentecostés, incluyendo las asambleas de Dios y muchos lugares, han aceptado estas enseñanzas. Hasta que se arrepientan y digan, estábamos mal, no van a llegar al conocimiento de la verdad del Evangelio en lo que tiene que ver con vivir para Dios y tener la plenitud del Espíritu Santo para ayudar a la gente que escuchan lo que ellos enseñan a ser libres, ¿no? Sí. John, yo espero que así sea, pero no estoy anticipando eso. Muchas denominaciones y esos individuos allí dentro lo están atados, pero hasta que no empiecen a salir de esa dirección no van a cambiar. El vicio que hemos experimentado en la iglesia, creo que mucho de eso tiene que ver con la idea. Una vez más, regresemos al objeto de fe. El objeto de fe y el movimiento pentecostal en Estados Unidos ha sido experimentado o más bien ha sido por experiencias o por lo externo, cambiando nuestra vestimenta, nuestro peinado, a dónde vamos, a dónde no, y eso es santidad. O Ujú. experiencias. Necesito llegar a un servicio de avivamiento o a mi iglesia local y tener una experiencia. Si tengo una experiencia, entonces todo estará bien. Lo externo es importante. Las experiencias son vitales, pero Claro que ninguna de sí. esas dos cosas van a proveerle al creyente la fuente de poder para el cambio y Mm. para la vida cristiana. El objeto de nuestra fe, en lo que yo deposito mi fe, de lo que yo dependo día tras día, tras día, tras día, realmente es el secreto, la llave para vivir la vida cristiana. Si mi fe permanece en Cristo, tengo la ayuda de Cristo a través de Así la es, persona del así Espíritu es. Santo. Si cambia a lo que yo hago, a donde yo voy, lo que yo uso, o tal vez una experiencia, sea una experiencia bíblica legítima o no. Hemos hablado con
bueno, durante mucho tiempo sobre el movimiento pentecostal, poniendo la fe con el bautismo del Espíritu Santo como un evento que garantiza que vivan libre del pecado. Pero no, Qué triste que, bueno, porque estamos hablando, como hermano Swagger dijo, no al mundo que no cree, pero cristianos que aman a Dios, ¿no? Que sí, ellos quieren vivir para Dios, quieren agradarle, pero están envueltos en las obras sin saberlo. No saben que están envueltos porque sí, tantas cosas son obras y realmente toma una revelación, no solamente de la palabra por su mente, no, pero toma una revelación a través del Espíritu Santo para empezar a ver que lo que está haciendo, de hecho, es obras y es orgullo y no es lo que Dios está pidiendo, pero para poder llegar a ese punto donde llega a ese descanso y sí. descansar en lo que Él ha logrado, esa lucha está presente, ellos se les hace difícil abandonar eso, se envuelven más en eso, en lugar de levantar la cruz, entonces de alguna manera llegan al descanso de la cruz y las cosas por el Espíritu Santo cambian, hablando de la santidad, Así ¿no? es, sí, ¿Cómo puede ser verdaderamente santo sin que el santificador le haga santo? sí, Entonces todo es obras, aunque son cosas buenas que se pueden así hacer, es. siguen siendo obras y las obras propiamente van a agradar a Dios, pero están envueltos en eso, como se dijo, aún buenas obras como la Santa Cena, que es algo bueno, Así es. y hay tantas cosas en ese ambiente de las obras, es tan amplio que usted puede envolverse allí y no sabe que lo está. De esto es de lo que se trata, de las buenas obras. Pensamos que, y son cosas correctas y apropiadas, Es lo que se enseña. poniéndolo en su orden apropiado, entendiendo que las buenas obras son un resultado de lo que se hizo en la cruz. Por eso es lo que les falta. Tienen razón. Pero estas no son cosas malas, esas obras no son cosas malas. En la mayoría de los casos son cosas buenas. Sí, Pero me están trayendo los resultados. bueno, es como yo tomo el agua, pero si pongo agua en el tanque de la gasolina, no va a funcionar el Así vehículo. es. Y tenemos a cristianos que tratan de hacer que las obras sean el blanco de su fe y que funcionen de una manera como no fueron diseñadas. Jesucristo pagó un precio terrible por mi victoria y que yo ahora ponga mi fe en otra cosa y todos hemos hecho eso en momentos pasados, lamentablemente, ¿no? Pero eso es un insulto a Cristo y el Espíritu Santo no va a tolerar eso. Él trabaja solamente dentro de los confines de nuestra fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Eso es lo que Él hace y Él no va a desviarse de eso. Y nosotros tenemos que tener el poder del Espíritu Santo para hacer lo que hacemos. Y las cosas que nosotros no podemos hacer, como por ejemplo hay personas que luchan con el alcoholismo, no pueden vencerlo. Pero eso no es nada para el Espíritu Santo, no es un Sí. problema en lo absoluto. Y no solo lo externo, pero la malicia, no perdonar, amargura, Temperamento todo incontrolable, eso, tantas cosas, todo eso. envidia. Escuchar sus declaraciones, pregunto yo, ¿Holanda ha pasado por la transición más hacia lo que usted está enseñando y predicando con respecto a lo que usted acaba de decir? ¿Ha visto usted ese campo de batalla allá en Holanda? Bueno, qué bueno que yo salgo de una casa que siempre ha predicado la cruz. Realmente fue el fundamento. Para nosotros la cruz es la respuesta de todo y siempre es así. Así es la respuesta. Entonces siempre he estado allí, pero en el momento que usted empieza a través del Espíritu Santo a entender y empieza a ver en cada capítulo de la Biblia que la cruz está presente, es algo muy bello, pero obviamente cuando mi papá empezó en aquellos años, al final de los 40 y 50, la iglesia tradicional era muy fuerte y había muchas obras allí. Habían gente que estaban en la iglesia y no sabían si eran salvos o no, y habían perdido mucha de la verdad, pero eran religiosos y bueno, siempre hay una batalla con esa situación, Sí, ¿verdad? amén. Entonces, durante el tiempo de mi papá, esa fue su mayor batalla, pelear en contra de esos espíritus religiosos, y ahora eso ha cambiado. Ahora ha ido a muchas iglesias en el liberalismo, por ejemplo, donde aman todo y la cruz está uniendo todo y en lugar de que se convierta en un lugar donde usted recibe libertad,
ahora están aceptando a todos, no importa cómo viva, lo que haga, la cruz lo acepta todo. Y bueno, eso no es verdad, no es verdad. Así es. Entonces tienen una mala interpretación, así que van desde muy rígidos, religiosamente hablando, con tantas reglas, donde la gente empezó a odiar a la iglesia, se fueron entonces al otro lado, una iglesia donde todo es aceptado y ahora no tiene que cambiar su vida porque Dios le ama como usted es y permanece como está. Eso tampoco es verdad. Entonces, en medio de todo eso, nosotros, Espero que no sea cierto. no. Tenemos que ser un nuevo hombre, una nueva mujer en Cristo y ver al Espíritu Santo revelar, como usted dijo, ese nuevo hombre desde el interior al exterior. Entonces, y es maravilloso lo que él ha logrado, ¿no? Esa es la mejor vida que usted pueda vivir, Amén, libre, amén. verdaderamente libre. Estamos viendo el mismo proceso aquí en Estados Unidos. Nuestro movimiento pentecostal acá nació de la santidad y pentecostal de los 1950. Así que esa tradición vino cuando el derrame del Espíritu Santo llegó. Pero lo que he encontrado en nuestra batalla hoy es que con el Pentecostés, y nosotros creemos en la necesidad de la segunda obra posterior para que llegue el poder del Espíritu para el servicio. Nuestro movimiento pentecostal aquí en Estados Unidos comenzó a poner su fe en la segunda obra posterior como la respuesta y no la cruz. Mm. Y eso trae un problema, porque no se puede. Primero de Corintios 6:11, Primero de Corintios 6:11, de allí enseñamos que la santificación viene inmediatamente sobre la persona cuando es salva y no es un evento que usted trabaja hacia ello y finalmente lo logra, ¿no? Conforme al Espíritu Santo se mueve en su vida, no enseñamos eso. Enseñamos que la persona, porque se dice aquí, usted es lavado, santificado, y no dice que lo será en el futuro. No. Está hablando del presente. Usted es lavado, usted es santificado, usted es justificado. Y, y sé que las iglesias, bueno, no sé lo que está sucediendo en Holanda, pero aquí en los Estados Unidos este problema ha prevalecido desde casi el primer día, cuando usted es santificado. El tema, una vez más, no se trata de que dejamos de crecer o no necesitamos crecer. El tema es si entendemos por qué podemos descansar en Cristo. Ujú. La santificación significa que yo soy apartado para Dios, pero también significa que yo soy apartado del pecado. Así que cuando estudiamos lo que Cristo logró para los creyentes en la cruz, encontramos que Él ya nos apartó para sí mismo y rompió el poder del pecado, pero ahora es nuestra responsabilidad de guardar nuestra fe en Él, vivir en ese reposo y tener ese mover interno del Espíritu que causa la exhibición de Cristo, su naturaleza y su carácter en nuestra vida y en nuestro corazón. Y la batalla de cuando nuestra gente se santifica ha sido algo continuo en nuestro movimiento pentecostal desde que comenzó. La simpleza no es esperar en un cambio, es creer en el cambio que ya ha sucedido. A eso usted se refiere, hermano Swaggart. Sí, El amén. capítulo 6:11. Ese cambio sucede en la conversión. Exacto. Entonces no es esperar una experiencia, no un nuevo nivel, es creer en el nivel al que Él nos ha llevado a través de Cristo. Y lo que Pablo nos enseñó, Sí, amén. aquellos que creen otra cosa realmente nunca saben qué sucede. No saben realmente. Bueno, si usted entiende lo que Cristo... ¿Es santificado? La mayoría diría que no. Sí. Estoy trabajando hacia ello. Espero que así sea. Bueno, una vez más, la definición no es todo. Cuando usted habla con la mayoría de la gente sobre la santificación, están hablando de crecimiento. Mm. Y hay un sentido en el que estamos creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor. Pero esa terminología ha sido asignada al término santificación, crecimiento progresivo. Y yo sí creo en crecimiento progresivo, pero creo en un crecimiento instantáneo, santificación, la santificación instantánea. Uno de los eruditos aquí, de Meyer Pearlman, no sé si usted lo conoce o no, pero es un gran hombre en los 20, en 1920. Él escribió y dijo que el creyente
es santificado en la conversión y después progresamos en la santificación. Bueno, la santificación no progresa, es perfecta porque es dada por Dios, pero nosotros sí progresamos. Así es. Entonces no estamos diciendo que no progresamos, solo estamos diciendo que estamos fijándonos claramente en nuestra unión con Cristo como el evento que nos presenta a lo que Cristo ha logrado. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos. En la cruz es donde está su victoria. No en su carne, no en el yo, no en sus obras. Confía en la cadena que predica la verdad. El pecado ha sido destruido porque se ha unido con Cristo. Que defiende la cruz. Dios no le mira a usted, Él mira a Jesucristo, que está en su corazón y en su vida. Donde se predica el evangelio. ¿Es usted salvo? ¿Ha sido comprado con la sangre o no? SBN. Una vez más, bienvenidos, versículo 5 y el capítulo número 5 de Efesios. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es servidor de ídolos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pablo trata con los creyentes y la cruz no es el blanco de la fe o el creyente, sino otra cosa. Esto nos dice que el creyente estará en la posición de incredulidad y perderá su alma. La única respuesta para la ley del pecado y de la muerte, y escuche esto que es muy importante, creo, porque la ley del espíritu, porque la ley del pecado y la muerte, estos versículos nos dicen que tal creyente estará en una posición de incredulidad y perderá su alma. Esto es lo que quiero leer. La única respuesta para la ley del pecado y de la muerte es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. No hay otra. Damas y caballeros, el pecado es tan poderoso, realmente toma la cruz de Cristo para tratarlo. Pensemos en eso. Es tan poderoso que tomó que Jesucristo derramase su sangre, entregándose a sí mismo como un sacrificio en la cruz del Calvario, para que usted y yo podamos ser libres de la atadura del pecado. Como dijimos antes de la pausa, no enseñamos una perfección sin pecado porque la Biblia no enseña eso. Si usted piensa eso, usted no entiende lo que es el pecado. Los propios pensamientos de locura son pecado. Lo que no es de fe es pecado. Mientras más vivimos para Dios y vivimos para Él, nos daremos cuenta que el pecado toma un terreno bastante amplio. Y la única solución para ello es Jesucristo y este crucificado. No hay otra solución. No importa quién usted sea, no puede vencer con su fuerza de voluntad. Y la mayoría de la iglesia, la mayor parte de la iglesia hoy, trata de vivir para Dios a través de la fuerza de voluntad. La voluntad es importante. Todo aquel que quiera que venga y tome del agua gratuitamente, eso es importante. Pero propiamente trae lo que demanda y lo necesario que es victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Como hemos dicho, no enseñamos una perfección sin pecado, pero sí enseñamos que el pecado no se debe de enseñorear sobre nosotros. Y eso es algo distinto. El enseñoreo nos hace esclavos como persona. Y estábamos hablando de los esfuerzos de la iglesia para tratar de traer ayuda a las personas, ¿no? Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, pornografía anónimos, drogas anónimas, o como se llaman esos programas. Y la situación de la cruz de Cristo es que es una solución para todos los problemas, no importa lo que sean. Jesucristo y este crucificado es la solución y la única solución. Para aquellos que caen en estas llamadas ideas, no funcionan. No funcionan. Ahora, permítanme hacerles esta pregunta, hermanos. ¿Todavía es tan abundante en la iglesia moderna el llamado programa de 12 pasos o el mundo psicológico?
Sí, ¿Es tan prevalente hoy en día como lo ha sí. sido? Cuando Bill Wilson y Bob created esta situación de los alcohólicos, ¿Eran qué? salieron de alcoholismo y su parte que era Oxford Christian Group, que estaba tratando de lidiar con alcohólicos, tratando con principios de cristianismo, pero no Jesucristo. En otras palabras, lo compararon a un poder superior. Entonces ellos amplificaron su dirección para atraer a más gente. Así que ya no se trataba más de Cristo y el crucificado o Jesucristo liberados del pecado. Ahora se trataba de ustedes que creen en un poder superior. Entonces, el Dios que escogieron era un Dios que ellos Cualquier habían cosa que un individuo escogido. quiera traer. De hecho, en la mayoría de los casos, desaniman específicamente a Jesús mencionarse. Yo solía hacer mi estudio bíblico en Pittsburgh, en la base de una iglesia denominacional muy grande. Nos permitirían utilizar una habitación allí, pero cerca de nosotros había una reunión de alcohólicos anónimos. A veces sintonizaba yo lo que ellos escuchaban o lo que ellos decían y estaba muy triste por lo que ellos estaban haciendo. Yo pensaba que todos estaban atados a este programa que producía resultados muy pocos, muy pequeños. Algunos de ellos dicen, tal vez no he bebido nada en este último año, pero estoy deseando beber. Yo les dije, no están siendo libertados, la liberación solamente está en Cristo. Pero muchos de ellos tuvieron que partir o tenían que ir a ese programa porque era parte de su Sí. recuperación, parte de su programa de liberación de la cárcel porque habían estado en la cárcel. Pero el punto es que cuando hablamos de programas como Celebrate Recovery, sean las intenciones buenas o no, si no es bíblico en cuanto a fe en Cristo y el crucificado, Él solamente lo que Él hizo en la cruz no va a tener poder para vencer el deseo que está en nosotros, especialmente el deseo físico que el alcoholismo a veces puede traer, como los cigarrillos. Hay químicos en el cerebro que lo hacen adicto a los cigarrillos, tal como con ciertas drogas y opiáceos. Se requiere de un poder más grande, se requiere del poder del Espíritu Santo, pero si no entendemos cómo obra el Espíritu Santo, básicamente estaremos atorados con esa fuerza de voluntad o estaremos con algún tipo de remedio temporal, mantras, repetir cosas, llevar ídolos como una moneda en nuestro bolsillo, como la gente de estos programas de los que estamos hablando. Vamos a volver a lo que dijiste momentos atrás, el Espíritu Santo. En el momento que ponemos nuestra fe en Cristo y la cruz, no importa qué tan débil sea eso, el Espíritu Santo empieza a trabajar, ¿no? Sí, usted lo mencionó en Romanos 8:2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Sí. Así es. Entonces, el Espíritu Santo es Dios. Y Él puede hacer cualquier cosa. Sí, la Escritura dice que Él vivificará nuestros cuerpos mortales, Así traerá es, vida a algo que ha así muerto. es. Nosotros no podemos hacer eso. No podemos recuperarnos, necesitamos liberación. Dios no podía salvar al viejo hombre, tuvo que crucificarlo y nos hizo ahora un nuevo hombre en Cristo. En Cristo, sí. El tema, bueno, uno de los temas entre muchos es que cuando usted lleva a alguien a un centro de rehabilitación y los tiene en un lugar intenso donde sea secular o cristiano y están aislados y no hay televisión y están leyendo la Biblia, están orando, están tomando estas clases, haciendo todas esas cosas y ellos tienen un sentido de ser libre de lo que estén haciendo. El problema es que tienen que volver al mundo. Y cuando vuelven al mundo, ¿cómo van a vivir su vida todos los días lejos de este pecador o ese lugar? Eso es lo que es difícil. Eso es la parte difícil. He visto a muchos volver al mundo y realmente están en fervor por Dios, aman al Señor, quieren predicar, quieren hacer todas esas cosas, pero con en el tiempo vuelven a sus hábitos porque no le enseñaron correctamente cómo tener libertad de lo que era la atadura. Y como dijo John, lamentablemente, aún en los 2000, muchos grupos cristianos se les dieron fondos de los gobiernos para sus programas, distintas cosas, y dijeron, bueno, esto está funcionando, queremos patrocinar esto o trabajar esto, pero con el tiempo el gobierno empezó a decir, no pueden enfatizar esto o aquello, no pueden, hablar de Jesús, no pueden hablar de la cruz. Entonces, aún la programación cristiana vino a ser menos y menos cristiana porque el enfoque tenía que quitarse de Cristo y eso es lamentable. Así que yo creo que
muchas de esas personas, como usted dijo, que enviamos a rehabilitación, no aprenden cómo vivir cuando salen de donde están. Y si no se enfocan en la cruz, no tienen libertad, solamente tienen un marco de tiempo donde se abstienen de lo que están haciendo. Pero el poder de la cruz no solamente puede evitar que usted haga acciones pecaminosas, pero puede evitar esa adicción, puede romper ese deseo, puede romper esa atadura, sea lo que sea, fumar, las drogas, sea lo que sea. No se trata solamente de detener a la gente de hacer estas cosas, sino de detener esa atadura, de romper ese yugo, El deseo. ese deseo, exacto. Eso es lo que es el poder de la cruz en la vida de una persona, cuando completamente se es libre y como John dijo o ha dicho en su testimonio, al punto donde un día se da cuenta de que, bueno, yo no he fumado en tanto tiempo, no he querido un cigarro, ni siquiera he tenido el deseo de eso. Eso es lo que Sí. queremos ver, ¿no? Donde básicamente dice, bueno, nunca pensamos en eso porque el Señor ha roto eso en nuestra vida, ya no tengo que hacer eso más. Como Sí. un ser humano no Amén. son lo suficientemente fuertes para vencer la atadura o el deseo, pero el Espíritu Santo lo quita. Así es. Si una persona quiere saber qué hay de malo con estos programas de 12 pasos, yo recomiendo el libro de Martin y Deidre Bobkin, 12 pasos a destrucción. Ujú, Es lo es. es un desglose y una explicación perfecta de lo que tiene Así malo es, estos así programas. es. Básicamente lo que estamos escuchando de estos programas es que, miren, están todos los diferentes programas. Hay dependencia, la dependencia y el objeto de fe realmente está en el grupo o tal vez en otro individuo. Así que si Ujú. usted tiene una lucha, hay que llamarle al individuo. Pero el cristianismo es personal entre la persona y Cristo. No importa dónde esté esa persona, no importa qué esté pasando esa persona, su relación con Cristo es suficiente para traer lo que usted necesita para vivir la experiencia cristiana. Entonces, podemos ir a Él y ahí usted puede ver dónde está el objeto de fe en esas plataformas y cómo cambia de Cristo a la plataforma. Cambia al grupo, cambia a su compañero de responsabilidad o como quiera que lo llamen. O si tienen un patrocinador o como sea que le llamen. Usted le llama cuando tiene problemas. Pero nuestra relación con Cristo es personal. No se requiere de una localidad, no se requiere de otra persona fuera de Cristo. Solo se requiere de la responsabilidad del individuo en cuanto a depender de Cristo, no solo cuando uno tiene un buen día o un día malo, sino siempre descansando en esa verdad. Yo puedo descansar en Él. Y como el hermano Masbach ha dicho, perdón, ese descanso es la vida más hermosa que una persona puede vivir. No estoy tratando de convertirme en algo. De hecho, estoy experimentando esa transición al descansar. Venid a mí todos aquellos que están cargados y cansados, y yo os daré descanso. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No es algo difícil esto, es simple, es fácil. Hermano Swagger, la severidad de sus notas aquí, en este pasaje, me impacta. Pero bueno, como aquí en Efesios, la palabra en el versículo 6 es, hay una atadura de pecado que llega porque ese poder es un poder más grande de lo que nosotros tenemos o podemos nosotros tener en la carne. Pero la atadura descrita aquí es a través del engaño. El versículo 6 dice, nadie os engañe. ¿Y por qué lo menciono? Bueno, porque el pasaje que citamos anteriormente en 1 Corintios 6, 11, es precedido con esa misma idea. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y luego le dice la iglesia, no erréis, no seáis engañados. Y yo creo que ese mismo engaño que estaba en la iglesia primitiva está prevalente en la iglesia el día de hoy. Claro. Judas lo diría de esta manera, diría que hay aquellos que convierten la gracia de Dios en lascivia.
es una práctica de pecado. Pero dicen y reclaman la gracia de Dios. Y Pablo dice, no erréis. Los que practican y viven una vida de pecado, la severidad de esto, no heredarán el reino de Dios. Y usted en sus notas describe cómo puede suceder. Por supuesto, nuestra fe se desvía de la cruz. Y hay una escritura en el Antiguo Testamento que presenta una idea y que puede explicar lo que está pasando aquí. Y eso es que el pueblo de Israel, Dios les daba maná a ellos todo y cada día, pero llegaron al punto en el que literalmente vieron, y Cristo dijo, yo soy el pan que descendía del cielo, y si no comen mi carne y beben mi sangre, no tienen vida en vosotros. Pero el pueblo de Israel volteó a ver el maná y dijo, este pan sin valor. Así que le pidieron a Dios que les diera codornices y se las envió. Pero la Biblia dice que envió esa falta en su alma. Más bien les dio lo que pidieron, vieron la falta en el maná y querían algo más que les complaciera la carne. Y cuando Él se los dio, Él envió esa falta en su alma. Regresando a estos versículos, ya los hemos cubierto, realmente nos está mostrando el espectro opuesto, la vanidad de la mente que puede producir una dureza en la vida del creyente que, como dice en el versículo 19, antes de nuestra discusión, dice que son sentimientos pasados, se han dado y se han entregado a la lascivia para cometer con avidez toda suerte de impureza. Por eso es que Pablo estaba tan fuerte y enfatizaba tanto cuando les decía que no anduvieran en la vanidad de lo vacío de la mente. Eso los traerá al lugar en donde su corazón estará duro y no sentirá, será insensible al dolor de la conciencia. Ya no sentiremos el dolor del pecado. Si aceptamos la carne, vamos a aceptar la práctica, las obras de la carne. Es como beber veneno. El único remedio es tener lo opuesto de ser engañado, tener la iluminación, el entendimiento de Cristo. Entonces, si rehusamos ese conocimiento, es una muerte espiritual, pero nos llevará a una práctica de pecado y pudiera, yo sé que vamos a tener un argumento de todo esto, pero puede llevar a la pérdida del alma. Bueno, si nosotros tenemos que entender si sembramos a la carne, vamos a producir lo que la carne produce, que es nada. Por eso he sido tan fuerte durante los años, no tanto porque odio a la gente, sino porque amo al liderazgo. Yo quiero que se arrepientan, yo quiero que vean el error, ¿no? Y a veces hay que tomar a un niño cuando está haciendo algo que está mal, sorprenderlo y decirles despierta, especialmente cuando saben lo correcto. Sí. Y ese es el recto, porque no solamente afecta al liderazgo y su caminar, pero que nadie os engañe. No, eso le hace daño al cuerpo de Cristo, los que se están tratando de bendecir y alimentar y ayudar. Tal vez tienen buenas intenciones, no lo sé. Amén. Algunos pocos se arrepentirán, John. Gloria a Algunos Dios. pocos, pero ampliamente la mayoría no lo van a hacer. Quisiera yo que sí, pero no lo van a hacer. Y yo creo que temen que tal vez tengan que abandonar tanto, les va a costar tanto. La gente realmente se inunda en lo que Claro. creen, literalmente eso es lo que hacen. Y no pueden operar fuera de eso. Hablando de esas denominaciones, por ejemplo, a ellos se les enseña, a ese pueblo se le enseña que pongan su fe y confianza en esa denominación. Y se puede ver el número lo digo de esta manera, la dirección de muchas de estas denominaciones que suceden leyendo sobre la iglesia metodista el otro día, porque ha sido fracturada por la situación de la homosexualidad y matrimonios. Punto de que está reduciéndose literalmente los números de aquellos que se han ido. Es significativa. Estas organizaciones se pueden jactar de lo grande que son o cuán grande su pasado ha sido, pero el pasado no va a ayudarlos en su futuro. Cada generación tiene que llegar a la verdad, si no esa generación va a morir desafortunadamente. Lamentablemente se trata de proteger la marca en lugar de predicar el evangelio
Así que proteger la marca y sea lo que tome, proteger la marca. El mensaje de la cruz realmente confronta Sí, la así maquinaria es. religiosa Sí, amén. y realmente ataca lo que es la máquina religiosa, La institución se convierte en algo más importante que la verdad. que la verdad, exacto. Lamentablemente, allí viven muchos, ¿no? Protegiendo su marca y aún al predicar la verdad o realmente ver a gente ser libre, ahí es donde están, ¿no? Ahí es donde las denominaciones modernas están, ¿no? Tienen que ser confrontados con esto y van a tener que tomar una decisión, van a tener que hacerlo. Lamentablemente así Tarde o es. temprano, sí Tarde tienen o que tomar la temprano, decisión. Sí. así es, tienen que hacerlo. Dave, vamos a leer el versículo 5 una vez más. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es servidor de ídolos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pablo está hablando con los creyentes. Si la cruz no es el blanco de la fe o el creyente, en lugar otra cosa, estos versículos claramente nos dicen que tal creyente estará en una posición de incredulidad y perderá su alma. La única respuesta para la ley del pecado y la muerte es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Nadie os engañe con palabras vanas, Tratando de removerle de la cruz. porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Solamente la cruz detiene la ira de Dios. No seáis pues participantes con ellos. Nunca abandone la cruz, no importa qué tan atractivas sean las otras cosas. Y Lauren, tú te asocias más con estas personas que yo. Hay muchos que abandonan la cruz. Creo que hay algunos que lo han visto, pero no han llegado por completo. Pero creo que la mayoría de gente, una vez más, como dijo nuestro invitado el día de hoy, cuando uno aprende ese descanso y uno experimenta la verdadera presencia de Cristo, no hay ningún otro lugar a donde ir. Uno por siempre estará arruinado. Así que creo que la gente que realmente lo entiende, lo acepta y permite que la obra de Dios continúe en ellos, no hay razón para dejarlo. Como dijo Pedro, ¿a dónde más podemos ir? Tienen las palabras de vida eterna. Se nos terminó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. Hoy les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.